Seguimos en esta segunda parte donde hablaremos de los costos básicamente y nos vamos a ir directamente a el tema de tiempos, donde está conformado por tres fases, donde hay un primer paso donde nos hacen unas preguntas porque los estimados precisos son cruciales para una administración eficiente del proyecto, de qué manera influye la cultura de una organización de la calidad de los estimados, cuáles son las diferencias entre los enfoques descendente y ascendente de esta estimación. Aquí está respondido, o está de alguna manera se respondió esas interrogantes, los enfoques descendentes, los enfoques ascendentes, se hicieron de una forma, en forma de matriz, lógicamente las referencias bibliográficas. Entonces podemos decir que el uso estimado descendente es bueno para la toma de decisiones inicial y estratégica, los descendentes, y en situaciones donde los costos que se derivan de desarrollar mejores estimados tienen pocos efectos positivos. Ya, de la misma manera podemos decir que al haber precisión estamos pensando en la consigna de cumplir con la satisfacción del cliente. Además, no se le crean falsas expectativas a los clientes y adquieren mayor credibilidad a futuro. Del mismo modo, podemos decir que la precisión mejora cuando el esfuerzo es mayor, pero valen la pena el tiempo y el costo, porque la estimación precisa cuesta dinero. Eso es así. Si tú tienes algo bien preciso, estás hablando de unos tiempos que se van a cumplir, que se están cumpliendo, lógicamente vas a ahorrar mucho dinero. Entonces, por eso es importante el tema de los tiempos, que se cumplan a cabalidad. Luego seguimos contestando una segunda pregunta que dice de qué manera influye la cultura de una organización en la calidad de los estimados. La cultura de la organización influye en todas las dimensiones, en todas, no se queda por fuera ninguna, en todas las dimensiones de la administración. Y de tercero nos hablan de las diferencias entre los enfoques descendentes y ascendentes. Los enfoques descendentes provienen por lo común de alguien que utiliza la experiencia o de lo que llamamos experiencia en campo, de la información, utiliza mucha información que ha vivido en carne propia, por decimos nosotros, como decimos. También a nivel estratégico se utilizan métodos de estimación. Del mismo modo, estos enfoques descendentes son útiles para determinar si el proyecto amerita más planeación formal, lo cual puede comprender estimados más detallados. Y 5, igualmente, los métodos y enfoques descendentes en un proyecto pueden ser útiles si la experiencia y el juicio han sido precisos en el pasado, como dijimos, los que vivieron en carne propia eso. El enfoque ascendente a nivel del paquete de tareas puede servir como una revisión de los elementos del costo o de la EDT al llevar los paquetes de tareas y las cuentas de costos relacionados por cada tarea. Igualmente es posible verificar los requerimientos de los recursos. Del mismo modo, le da al cliente la oportunidad de comparar el enfoque del método eficiente bajo costo en cualquier restricción impuesta. Ahí hablamos del cliente. También el enfoque ascendente ayuda a reducir la sorpresa a medida que el proyecto avanza. De igual manera, en este enfoque se pueden evaluar los riesgos y determinar el fondo de las contingencias. Igualmente, en este enfoque ascendente se calendariza, se hacen los requerimientos de recursos y se parametriza la cronometración de fondos. Es en una primera parte de los tiempos. Luego nos vamos para una segunda parte que tiene que ver con la estimación de actividades, donde hay un enfoque, donde hay una matriz, donde se habla de una actividad, se habla de un precedente que tiene cada actividad, la estimación optimista, hay una estimación más probable, hay una estimación pesimista, están los recursos que se utilizan y lógicamente se promedia, hay una fórmula existente que nos da la duración de la actividad. Aquí se colocan en orden en la matriz con todos sus recursos y todo, y nos va a dar un tiempo, que ese tiempo lógicamente si se respeta y lo hacemos el paso a paso, vamos a tener un proyecto con éxito. Aquí está el orden. Dejé una nota: para el desarrollo del proyecto se programaron 3 semanas de trabajo, eso fue lo que se planteó, de 48 horas semanales, que es lo que manda el gobierno, lógicamente teniendo todos los recursos disponibles desde el primer día, teníamos todos los pedidos los teníamos. Día de la obra, igualmente se tomaron 5 colaboradores, además del supervisor, eran 6, entonces en total
no se pudo realizar varios trabajos al mismo tiempo, ya que tuvimos un orden consecutivo. O sea, no se desordenó el orden. Siempre llevábamos en prioridad, llevamos un consecutivo y nos sometimos a realizar paso a paso el planteamiento, la guía de actividades. Hay un presupuesto de 30 millones de barras que deben repartirse entre nómina, materiales, máquinas, otros costos. Debe haber una reserva de contingencia, igual debe haber una reserva de gestión. Y en una tercera parte vamos a encontrar un tercer formato, una línea de base de tiempos, que están hablando de unos métodos CPM y el método PERT para programar las actividades de un proyecto. Los dos métodos que recomendaría usted para el adecuado desarrollo de este proyecto. Básicamente en el desarrollo del método PERT, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que es una técnica que le permite dirigir la programación de su proyecto. Consiste en la representación gráfica de una red de tareas. Está orientada a los sucesos o eventos y se ha utilizado típicamente en proyectos de IDE, proyectos de investigación de productos. Seguimos con el método PERT. Está orientada a los sucesos o eventos y se ha utilizado típicamente en proyectos de IDE en los que el tiempo de duración de las actividades es una incertidumbre. En todo proyecto hay momentos de incertidumbre, desglose preciso del proyecto en tareas, cálculo de la duración de cada tarea, la designación de un director del proyecto que se haga cargo de asegurar la supervisión. Eso en los métodos PERT. Y el método CPM, en este sentido, el principal supuesto de CPM es que las actividades y su tiempo de duración son conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Aquí la incertidumbre es fuera. En este supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar. En el método CPM se consideran dos tiempos: tiempo normal, tiempo acelerado. En el tiempo normal es el tiempo en el CPM requerido para terminar una actividad, si ésta se realiza en forma normal. En el tiempo acelerado es el tiempo en el CPM que sería requerido si no se evita costo alguno con tal de reducir el tiempo del proyecto. En el CPM solamente se requiere un estimado de tiempo. Solamente se requiere un estimado de tiempo. Todos los cálculos se hacen con la suposición de que los tiempos de actividad se conocen. Todos los tiempos de la actividad se conocen. A medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Y de todo este proyecto, bueno, a manera personal, fue que recomendé el método PERT, ya que aquí tenemos descrito un desglose consecutivo de las tareas. Eso fue lo que se planteó. Y igualmente tenemos estimados de tiempo por tareas, que fue lo que se hizo de una forma consecutiva. Podemos hacer buen uso de los recursos que tenemos puntualmente. De esta forma podemos realizar algunas tareas diferentes en paralelo. Además, no es un proyecto grande en el cual tengamos que puntualizar mucho. Bueno, seguimos en esta segunda parte, donde podemos decir que ya básicamente vamos a hablar de los costos. Y en los costos vamos a encontrar una primera ficha donde se llama Comprendiendo la gestión de los costos, que vamos a encontrar básicamente dos preguntas, dos interrogantes: cómo se vincula la disponibilidad de recursos con la programación del proyecto, cómo se vincula y en qué forma la programación y la disponibilidad de recursos impactan el cumplimiento de la programación diseñada durante la fase de planificación del proyecto. Si los recursos son adecuados por la demanda, varía en forma amplia durante la vida del proyecto. Si los recursos son adecuados, pero la demanda varía en forma amplia durante la vida del proyecto, puede ser deseable emparejar la demanda de recursos al retrasar las actividades no críticas. Ya, este proceso se llama programación con limitación de recursos. Básicamente, es que estos programas solo requieren necesidades de recursos de actividades. Para que esto suceda, solo necesidades de recursos de actividades e información de disponibilidad para programar estos recursos. ¿Qué quiere decir?
La pregunta dice, ¿cómo se vincula la disponibilidad de recursos con la programación del proyecto? Esa es la primera pregunta. Y estamos tratando de llevar esto a una fase donde digamos que esto se programa solo haciendo requerimiento de necesidades de esos recursos de actividades. O sea, cuando tenemos requerimiento de necesidades lógicamente amarrada a unos recursos y básicamente información de disponibilidad para programar los recursos. Luego, una segunda pregunta, nos dicen que en qué forma la programación y disponibilidad de recursos impacta en el cumplimiento de la programación diseñada durante la fase de planificación, y podemos decir que se altera de manera significativa las relaciones de dependencia del proyecto, las fechas de cumplimiento y los costos. Podemos decir que se altera de manera significativa las relaciones de dependencia del proyecto, las fechas de cumplimiento y los costos. Esa es la respuesta en la pregunta, ¿en qué forma la programación y disponibilidad de recursos impacta en el cumplimiento, sí, en el cumplimiento de la programación? Luego hay un segundo formato, una segunda hoja, que es un presupuesto básicamente de todas las actividades que se hicieron en su orden cronológico. Aquí están las actividades 1, la 2, la 3, cuántos recursos, las horas de duración y costo más o menos. Aquí en los costos colocamos el valor por ejemplo, de la mano de obra que se utilizó, de los materiales que se necesitan y un proyectado de costos por documentación y ciertas cosas, logística y lo demás. Así nos dio un presupuesto por debajo de lo pactado, amarrando todo esto. Y se determinó la línea base de los costos también por medio del proyecto. Podemos decir que no se tuvo problemas con el desarrollo del proyecto en cuanto a los costos. Estuvimos ajustados y eso nos puede decir, o podemos decir que tuvimos un proyecto bien ajustado al tema de costos. Y hay una tercera hoja que nos dice que nos habla de el valor ganado de el proyecto. Lógicamente tú lo puedes hacer en cualquier parte del proyecto o sobre el desarrollo del proyecto, sea en el inicio, sea que en el inicio van a haber unas curvas muy ascendentes, luego se comienzan a estabilizar en el desarrollo y al final comienza a quedarse quieta esa parte de costos. Lógicamente al principio van a haber unos picos por el tema de gestión de recursos, y ahí entonces lógicamente comienzan a subirse todo ese tema de costos. Luego se va emparejando y luego al final ya esos costos comienzan a disminuir. Entonces eso sería lo que sucede en los costos. De todas maneras, tú puedes hacer esa medida de ese valor ganado en cualquier parte del proyecto. Te sirve para medir durante el proyecto. De todas maneras, les agradezco su atención y bendiciones. Muchas gracias.